Sombra arrastraba su pata trasera izquierda por la nieve mientras los 3 lobos grises cerraban el círculo a su alrededor. La sangre que manaba de la herida en su muslo dibujaba un rastro carmesí sobre el blanco inmaculado del bosque. El bebé en la mochila portabebés, apenas visible entre los árboles caídos a 20 metros detrás de él, lloraba con ese llanto agudo que atraviesa el silencio invernal como un cuchillo. Sombra no podía retroceder, no podía ceder ni un centímetro. Los lobos lo sabían, él lo sabía, y lo que estaba por desatarse en los próximos 30 segundos cambiaría para siempre la forma en que entendemos el vínculo entre instinto y sacrificio. Luciana Reynoso, de 29 años, con pecas que salpicaban sus pómulos y antebrazos bronceados por años de trabajo bajo el sol de montaña, era guardaparques en la Reserva Natural Quebrada del Condorito. Su cabello castaño claro, siempre recogido en una cola de caballo alta, tenía mechones decolorados por la exposición constante a la altitud. Vestía el uniforme reglamentario verde oscuro del Servicio de Áreas Naturales, pero lo personalizaba con un pañuelo rojo atado al cuello que había pertenecido a su abuelo, también guardaparques. Luciana llevaba 6 años patrullando los senderos de estas sierras, conocía cada quebrada, cada arroyo estacional, cada refugio de piedra donde los excursionistas buscaban sombra en verano. Su vida había cambiado radicalmente 8 meses atrás cuando nació Emma, su hija. El padre, un guía de rafting con quien había tenido una relación breve e intensa 2 años antes, había desaparecido cuando supo del embarazo. Luciana había decidido seguir adelante sola, apoyada por su madre que vivía en Villa Carlos Paz, a 40 minutos de distancia. Pero ser madre soltera y guardaparques no era fácil. Los turnos eran largos, los horarios impredecibles, y las emergencias en montaña no esperaban, así que cuando encontró a Sombra, supo inmediatamente que había encontrado algo más que un perro. Había encontrado un compañero, un protector, una presencia constante en medio del caos de su nueva vida. Sombra era un dogo argentino de 4 años, con 52 kilos de músculo compacto, distribuido en un cuerpo que parecía esculpido para la resistencia. Su pelaje era blanco como la cal, pero tenía una particularidad que lo hacía inconfundible: una pequeña mancha gris en forma de media luna justo debajo de su oreja derecha, como si alguien hubiera presionado un pulgar manchado de ceniza contra su piel. Sus ojos eran de un castaño tan oscuro que parecían negros a primera vista, pero cuando la luz los iluminaba directamente, revelaban destellos color miel. Lo más distintivo de Sombra no era su apariencia, sino su andar. Debido a una vieja lesión en la cadera izquierda de cuando era cachorro, su paso tenía un leve balanceo asimétrico, casi imperceptible para quienes no lo conocían, pero que le daba un ritmo único cuando corría. Luciana lo había encontrado en el estacionamiento de la reserva, una tarde de otoño del año anterior. Alguien lo había abandonado atado a un poste con una cuerda de nylon y una nota arrugada que decía simplemente: «No puedo mantenerlo más, es un buen perro». Estaba delgado, con las costillas visibles bajo el pelaje sucio, pero sus ojos mantenían esa dignidad inquebrantable característica de los dogos argentinos. Luciana pasó 3 semanas buscando a su dueño original, publicando fotos en grupos de Facebook, visitando veterinarias. Nadie lo reclamó, nadie lo buscó, así que se quedó. La conexión entre ellos fue instantánea y visceral. Sombra parecía entender que Luciana necesitaba algo más que compañía. Necesitaba seguridad, certeza, una presencia que no la abandonara. Cuando Emma nació, el dogo adoptó un rol que nadie le había enseñado. Se posicionaba junto a la cuna cuando la bebé dormía, con la cabeza apoyada en las patas delanteras, pero los ojos siempre alerta. Cuando Luciana amamantaba a Emma en medio de la noche, Sombra aparecía silenciosamente en el umbral de la puerta, un guardián blanco en la oscuridad. Nunca ladraba cerca de la bebé. Nunca se acercaba demasiado bruscamente. Era como si supiera, con ese conocimiento ancestral que algunos animales poseen, que esta criatura pequeña y frágil era el centro del mundo de Luciana, y por lo tanto, también el suyo. Los compañeros de trabajo de Luciana bromeaban diciendo que Sombra era más confiable que cualquier sistema de alarma. Y tenían razón.
3 meses atrás, cuando un puma había merodeado demasiado cerca del puesto de guardaparques durante la noche, fue Sombra quien alertó a Luciana con un gruñido bajo y sostenido, tan diferente de su ladrido usual que ella supo inmediatamente que algo andaba mal. Encontraron las huellas al amanecer, marcas de garras en la tierra a menos de 20 metros de la cabaña. El puma nunca se acercó más. Sombra se había plantado en el porche toda la noche, una estatua blanca bajo la luz de la luna, y eso había sido suficiente. Ahora, en este miércoles gris de finales de mayo, Luciana había decidido hacer algo que llevaba semanas posponiendo, una caminata corta hasta el mirador de los Cóndores con Emma. Necesitaba evaluar el estado del sendero después de las lluvias recientes, verificar si los carteles informativos seguían en pie, documentar cualquier erosión nueva. Normalmente dejaba a Emma con su madre los días de patrullaje, pero su madre había viajado a Buenos Aires para un tratamiento médico de rutina. Luciana había calculado que podría hacer el recorrido en 3 horas, hora y media de subida, 30 minutos en el mirador, 1 hora de bajada. Pan comido. Lo había hecho cientos de veces. Sombra, por supuesto, iría con ellas. Siempre iba. La mañana amaneció con esa claridad engañosa que a veces precede a los cambios climáticos bruscos en las sierras. El cielo era de un azul profundo, casi violeta en el horizonte oriental, donde el sol apenas comenzaba a trepar. La temperatura rondaba los 10 grados Celsius, perfecta para caminar. Luciana empacó la mochila portabebés especial que le permitía llevar a Emma en su espalda, con la bebé mirando hacia adelante, protegida por un capuchón impermeable. Añadió pañales de repuesto, una manta térmica, 2 biberones de leche materna, su radio portátil, un botiquín de primeros auxilios, barras energéticas y 2 litros de agua. La mochila pesaba casi 8 kilos, además del peso de Emma, que con sus 8 meses ya alcanzaba los 9 kilos. Salieron a las 9 de la mañana. Sombra caminaba adelante, como siempre, con ese trote irregular pero eficiente, que devoraba distancia sin aparentar esfuerzo. El sendero comenzaba suave, serpenteando entre tabaquillos y molles, cuyas hojas susurraban con la brisa matinal. El aroma de la tierra húmeda se mezclaba con el perfume dulzón de las flores de romerillo que crecían en racimos amarillos junto al camino. Emma balbuceaba contenta en la mochila, sus manitas regordetas alcanzando ocasionalmente el cabello de Luciana que se escapaba de la gorra. Durante la primera hora, todo fue exactamente como Luciana había planeado. El sendero estaba en buenas condiciones. Solo una sección mostraba erosión menor que podría repararse con una tarde de trabajo y algunas rocas bien colocadas. Los carteles estaban intactos, no había basura abandonada. Luciana iba tomando notas mentales, planeando incluir todo en su reporte semanal. Entonces, a mitad de camino hacia el mirador, el clima cambió. No fue gradual. Fue como si alguien hubiera cerrado una cortina. En cuestión de 15 minutos, el cielo azul se cubrió de nubes grises que llegaban rodando desde el oeste, densas y bajas, cargadas con esa pesadez que anuncia precipitación seria. La temperatura cayó al menos 5 grados. El viento, que había sido apenas una caricia, se transformó en ráfagas cortantes que hacían crujir las ramas de los árboles. Luciana miró el cielo con preocupación creciente. Había revisado el pronóstico esa mañana. Despejado hasta la tarde, posibilidad de lluvia después de las 6. Pero las sierras tenían su propio microclima, sus propias reglas. Sacó su radio y trató de comunicarse con la base. Estática, intentó de nuevo, ajustando la frecuencia, más estática, interrumpida por fragmentos distorsionados de voz que no alcanzaban a formar palabras comprensibles. No era inusual. Esa zona tenía puntos muertos de cobertura debido a la conformación rocosa de las montañas. Normalmente, al subir un poco más, la señal mejoraba. Luciana tomó una decisión rápida, continuar hasta el mirador, que estaba a solo 20 minutos más, donde sabía que la radio funcionaba perfectamente. Desde allí podría evaluar mejor las condiciones y decidir si era seguro continuar o si debían regresar inmediatamente. Sombra se había detenido en el sendero unos metros adelante. Su postura había cambiado. La cabeza estaba levantada, las orejas erectas apuntando hacia el noroeste. Su cuerpo, normalmente relajado durante las caminatas, estaba tenso. «¿Qué pasa, Sombra?», preguntó Luciana, alcanzándolo. El perro giró la cabeza hacia ella brevemente, como reconociendo su voz, pero volvió a fijar la mirada en la misma dirección.
Un gruñido bajo vibró en su pecho. Luciana escaneó el horizonte. No vio nada inusual. Árboles, rocas, el sendero ascendiendo entre arbustos. Pero Sombra rara vez se equivocaba. Si algo lo había puesto en alerta, había una razón. «Vamos», dijo ella, tocando suavemente su lomo. «Necesitamos llegar al mirador». Continuaron, pero ahora Sombra caminaba más cerca de Luciana, casi pegado a su pierna izquierda. Cada pocos pasos giraba la cabeza hacia atrás, verificando algo que solo él podía percibir. 5 minutos después, las primeras gotas comenzaron a caer. No era lluvia común, eran gotas gruesas, pesadas, que golpeaban las hojas con sonidos secos como pequeñas piedras. En 30 segundos se convirtió en un aguacero. En un minuto era un diluvio. Luciana maldijo en voz baja. Ajustó la capucha de la mochila portabebés para proteger mejor a Emma, que ahora lloraba, asustada por el ruido repentino del agua martillando sobre el nylon. El sendero, que minutos antes estaba seco, se transformó en un arroyo de lodo. La visibilidad se redujo a menos de 10 metros. Entonces escuchó el ruido. No era el tamborileo de la lluvia ni el silbido del viento. Era algo más profundo, más amenazante. Un rugido sordo que venía desde arriba, desde algún punto más alto en la montaña. Luciana conocía ese sonido. Lo había escuchado 2 veces en sus 6 años como guardaparques. Deslizamiento de tierra. Su corazón se aceleró. Miró hacia arriba, pero la lluvia era tan densa que no podía ver nada más allá de las copas de los árboles más cercanos. El rugido se intensificó. El suelo bajo sus pies vibró. ¡Mierda! No había tiempo para llegar al mirador. Necesitaban salir del sendero inmediatamente. Los deslizamientos en estas sierras seguían los cauces naturales de drenaje y el sendero, diseñado para ser lo más accesible posible, había sido construido precisamente siguiendo esas líneas de menor resistencia. Luciana giró bruscamente hacia la derecha, saliendo del camino marcado y adentrándose en el bosque más denso. Las ramas le arañaban los brazos. El suelo irregular la hacía tropezar cada pocos pasos. Emma lloraba con desesperación ahora, sus gritos mezclándose con el estruendo de la tormenta. Sombra corría a su lado, adaptándose perfectamente a sus movimientos erráticos. El rugido se volvió ensordecedor, y entonces lo vio. Una pared de lodo, rocas y escombros vegetales bajando por la ladera como una avalancha líquida, arrancando árboles de raíz, tragándose todo a su paso. Tenía al menos 4 metros de ancho y avanzaba con la velocidad de un auto en carretera. Luciana corrió. Sus pulmones ardían. Los 9 kilos de Emma, más los 8 de la mochila, se sentían como 50. Sus botas resbalaban en el lodo. Una raíz expuesta la hizo trastabillar. Cayó de rodillas, se levantó, siguió corriendo. Sombra ladraba frenéticamente. Un sonido agudo y urgente que ella nunca le había escuchado. El deslizamiento alcanzó el sendero exactamente donde habían estado parados 30 segundos antes. El impacto hizo temblar la tierra. Un árbol gigante, arrancado de cuajo, pasó rodando a menos de 5 metros de ellos, sus raíces todavía aferradas a una tonelada de tierra. Luciana siguió subiendo, alejándose lateralmente del flujo de escombros. Sus piernas temblaban por el esfuerzo. Emma seguía llorando, pero al menos estaba llorando, estaba viva, estaba respirando. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, pero probablemente fueron solo 3 o 4 minutos, el terreno se niveló. Luciana se derrumbó contra un afloramiento rocoso, jadeando, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Giró la cabeza para verificar a Emma. La bebé tenía la cara roja de llorar, pero estaba ilesa, protegida por la mochila. Sombra se acercó empapado, con todo el pelaje blanco ahora gris por el barro. Olfateó a Emma, luego a Luciana, como verificando que ambas estuvieran completas. «Buen chico», susurró Luciana, tocando su cabeza con mano temblorosa. «Buen chico». El estruendo del deslizamiento había cesado, reemplazado por el sonido constante de la lluvia y el goteo del agua desde las hojas. Luciana sacó su radio de nuevo. Tal vez desde esta elevación. Nada, ni siquiera estática. El aparato estaba muerto. Probablemente se había dañado durante la caída. Evaluó su situación. Estaban vivas, pero estaban perdidas. El deslizamiento había borrado el sendero. No podía regresar por donde habían venido.
La única opción era continuar subiendo, encontrar algún punto de referencia, orientarse. Con suerte podrían alcanzar el mirador desde este ángulo. Desde allí conocía rutas alternativas de descenso, pero primero necesitaba cambiar a Emma, que estaba empapada y fría. Buscó refugio bajo un saliente rocoso que ofrecía protección parcial de la lluvia. Bajó la mochila portabebés con cuidado, sacó a Emma. La bebé temblaba. Luciana la envolvió en la manta térmica, le ofreció uno de los biberones. Emma bebió con avidez, sus sollozos disminuyendo gradualmente a hipidos irregulares. Mientras alimentaba a su hija, Luciana notó que Sombra se había alejado unos metros, olfateando el aire con intensidad. Su postura volvía a ser tensa. Gruñía de nuevo, ese sonido bajo que vibraba como un motor. «¿Qué pasa ahora?», murmuró ella. Entonces escuchó otro sonido, no el deslizamiento, algo diferente. Aullidos. Su sangre se heló. Lobos. O más probablemente, perros asilvestrados que cazaban en manada. Luciana había leído los reportes. En los últimos 2 años, varios grupos de perros domésticos abandonados se habían adaptado a la vida salvaje en las sierras, formando jaurías que atacaban ganado y ocasionalmente amenazaban a excursionistas. Eran peligrosos precisamente porque no tenían el miedo natural de los animales verdaderamente salvajes. Habían conocido a humanos, habían sido alimentados por humanos, y por eso no los evitaban. Los aullidos se repitieron, más cerca ahora. Sonaban desde 3 direcciones diferentes. Luciana terminó de cambiar a Emma rápidamente, volvió a colocarla en la mochila portabebés, ajustó todas las correas. Su mente corría, no podía subir cargando a Emma y huir de una manada. No era lo suficientemente rápida, pero tampoco podía quedarse aquí. Este saliente rocoso no ofrecía defensa real. Sombra se había colocado entre ellas y la dirección de donde venían los aullidos. Su pelo estaba erizado a lo largo de la espina dorsal. Los labios se habían retraído ligeramente, mostrando los dientes. No ladraba, simplemente esperaba. «Necesitamos movernos», dijo Luciana, más para sí misma que para el perro. Se puso de pie, cargando la mochila. Cada músculo de su cuerpo protestaba. Estaba exhausta de la carrera previa, pero la adrenalina la mantenía en movimiento. Comenzó a caminar rápidamente hacia el este, donde el terreno parecía menos empinado. Tal vez podría rodear a lo que fuera que los estuviera acechando. Los aullidos cesaron abruptamente. El silencio que siguió fue de alguna manera peor que el sonido. Luciana sabía lo que significaba. Los depredadores dejaban de vocalizar cuando comenzaba la caza. Aceleró el paso. Sombra permanecía a su lado, con la cabeza girando constantemente, monitoreando todos los ángulos. Entonces, entre los árboles adelante, vio movimiento. Una forma gris, baja al suelo, moviéndose paralela a ellas. Luego otra, a la izquierda, y una tercera, más atrás. No eran perros domésticos asilvestrados. Eran lobos. Canis lupus signatus, la subespecie ibérica que había sido reintroducida en algunas reservas argentinas años atrás, en un programa de conservación experimental. Luciana había leído sobre ellos, pero nunca los había visto. No se suponía que estuvieran en esta zona. Su territorio reportado estaba a más de 50 kilómetros al norte. Pero aquí estaban, 3 de ellos. Cada uno probablemente pesaba entre 30 y 40 kilos. Pelaje gris con tonos pardos. Ojos amarillos que brillaban incluso en la luz gris de la tormenta. El líder, el que tenía la cicatriz en el hocico, se adelantó. Se detuvo a unos 20 metros de distancia, directamente en el camino de Luciana. Ella se detuvo también. Su mente corrió por todo lo que sabía sobre lobos. No atacan humanos normalmente, prefieren evitar el contacto. Pero estos no parecían estar evitándola. Y había un bebé que estaba llorando otra vez, emitiendo exactamente el tipo de sonido agudo que dispara el instinto de caza en depredadores. El lobo alfa dio 2 pasos hacia adelante. Sombra gruñó. Fue un sonido que venía de lo más profundo de su pecho, un aviso primario. El lobo se detuvo, evaluando. Durante un momento que pareció congelado en el tiempo, las 2 especies se miraron. El lobo salvaje, producto de millones de años de evolución para cazar en manada,
El dogo argentino, producto de 100 años de crianza selectiva humana para cazar jabalíes y pumas, para plantar patas y no ceder terreno. Entonces, uno de los otros lobos, el más joven por su tamaño, se movió rápidamente hacia la derecha, tratando de flanquear. Sombra giró para enfrentarlo. El lobo alfa aprovechó la distracción y se lanzó hacia Luciana. Sombra reaccionó con una velocidad que desmentía su lesión crónica en la cadera. Giró sobre sí mismo, interceptando al alfa en pleno salto. Los dos cuerpos chocaron con un impacto sordo, cayeron rodando en el lodo. Luciana gritó. Emma gritó. El tercer lobo apareció desde la izquierda, directo hacia Luciana. Ella no tenía armas. Nada más que un cuchillo de campo en su cinturón, que ni siquiera tuvo tiempo de alcanzar. Entonces Sombra estaba ahí. Apareció entre ella y el lobo atacante, como si se hubiera materializado de la nada. Su mandíbula se cerró sobre el lomo del lobo, justo detrás del cuello. El lobo aulló de dolor y sorpresa. Sombra lo sacudió una vez, brutalmente, y lo soltó. El lobo cayó de costado, se incorporó aturdido, pero el movimiento le costó caro a Sombra. El lobo alfa, recuperado de la primera colisión, atacó desde atrás. Sus colmillos se hundieron en la pata trasera izquierda de Sombra, exactamente en el muslo donde la vieja lesión lo hacía más vulnerable. Sombra soltó un grito agudo de dolor, un sonido que atravesó el corazón de Luciana como una lanza. El lobo alfa tiró hacia atrás, sacudiendo la cabeza, abriendo la carne. Sangre. Mucha sangre. Sombra giró, tratando de alcanzar al lobo que lo tenía agarrado, pero la posición era imposible. El lobo finalmente soltó, retrocediendo antes de que las mandíbulas de Sombra pudieran encontrarlo. Los tres lobos se reagruparon, formando un arco a 15 metros de distancia. Sombra cojeaba severamente ahora, con la pata trasera izquierda apenas tocando el suelo. La sangre goteaba en la nieve que había comenzado a mezclarse con la lluvia, creando manchas rosadas. Luciana buscó desesperadamente opciones, un árbol para trepar, pero no podía trepar cargando a Emma y la mochila, una roca grande para poner la espalda contra ella, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Los lobos se comunicaron con miradas y movimientos sutiles de orejas. Estaban coordinando el próximo ataque. Luciana tomó una decisión. Comenzó a quitarse la mochila portabebés. «Perdóname, mi amor», susurró a Emma. Con manos temblorosas, colocó la mochila con la bebé dentro de una grieta entre dos rocas grandes, en el punto más protegido que pudo encontrar. Emma estaba histérica de terror, sus gritos alcanzando un pitch sobrenatural. Luciana se quitó el cinturón con el cuchillo de campo. No era gran cosa, una hoja de 12 centímetros, pero era algo. «Sombra», dijo, su voz quebrada. «Protégela». El perro la miró. Sus ojos oscuros brillaban con dolor, pero también con algo más. Comprensión. Propósito. Sombra se arrastró hasta donde estaba Emma, colocándose directamente delante de la grieta rocosa. Plantó sus tres patas funcionales. La cuarta colgaba inútil, goteando sangre. Los lobos vieron el movimiento de Luciana alejándose de la bebé. Vieron la separación. Calcularon. El alfa tomó su decisión. No fue tras Luciana. Fue tras el objetivo más fácil, más vulnerable. Fue tras Emma. Los tres lobos se lanzaron simultáneamente hacia el dogo herido y la bebé que protegía. Y Sombra, con una pata destrozada, superado en número 3-1, no retrocedió ni un centímetro. Este era el momento que su genética había sido diseñada para enfrentar. Generaciones de dogos argentinos, criados específicamente para plantar posición contra jabalíes de 200 kilos, contra pumas que podían desgarrar un perro en segundos, no para correr. No para esquivar, para quedarse, para defender, para no ceder terreno sin importar el costo. El lobo alfa llegó primero. Sombra lo recibió de frente, sus mandíbulas abriéndose en un arco perfecto. No apuntó al cuello, porque el lobo lo esperaba. Apuntó más bajo, a la pata delantera derecha. Sus dientes se cerraron sobre la articulación del codo. Huesos crujieron. El lobo aulló, pero los otros dos ya estaban sobre Sombra. Uno se aferró a su costado, el otro fue por su garganta. Sombra soltó al alfa, giró su cabeza masiva y agarró al lobo que iba por su cuello. La velocidad de su reacción fue asombrosa para un animal que apenas podía sostenerse en pie.
Las lecciones de 1000 persecuciones de jabalíes, grabadas en memoria muscular, dictaron cada movimiento. Sus mandíbulas se cerraron sobre el hocico del lobo, inmovilizándolo completamente. El lobo presa intentó retroceder, pero Sombra no soltaba. Su poder de mordida, estimado en más de 400 libras por pulgada cuadrada, mantenía la cabeza del lobo atrapada como en un tornillo de banco. El tercer lobo, el que estaba en su costado, le arrancó un trozo de piel y músculo. Sombra tembló por el dolor, pero no abrió la boca. Luciana corrió hacia ellos gritando, con el cuchillo levantado. El lobo alfa, con su pata delantera destrozada, trató de interceptarla. Cojeaba tan mal como Sombra ahora. Luciana lo esquivó, pateándolo en las costillas con toda su fuerza. El lobo cayó de lado. Ella alcanzó al lobo que estaba en el costado de Sombra y hundió el cuchillo en su lomo. No era una herida mortal, pero fue suficiente. El lobo se soltó, aullando, y retrocedió. Sombra finalmente soltó al lobo cuyo hocico había estado aplastando. El animal cayó al suelo, aturdido, respirando con dificultad a través de una nariz probablemente fracturada. Los 3 lobos se reagruparon a 10 metros de distancia. Estaban heridos. El líder cojeaba. Uno respiraba mal. El tercero sangraba de la espalda. Evaluaron la situación. Una presa que no huía, un defensor que no cedía incluso destrozado, una hembra humana con arma que no mostraba miedo. La ecuación había cambiado. Los lobos se comunicaron con miradas. Luego, como si hubieran tomado una decisión colectiva, se dieron vuelta y desaparecieron entre los árboles. Sus formas grises se desvanecieron en la niebla y la lluvia hasta que solo quedó silencio. Luciana se dejó caer de rodillas junto a Sombra. El perro estaba temblando violentamente. Tenía múltiples heridas, la profunda en su muslo que seguía sangrando copiosamente, laceraciones en el costado, marcas de mordidas en las orejas y el cuello. Pero estaba vivo. Estaba de pie. Sombra, sollozó Luciana, presionando sus manos sobre la peor herida, tratando de detener el sangrado. No, no, no. Emma seguía llorando en la grieta rocosa detrás de ellos. Sombra giró su cabeza hacia el sonido, verificando. Luego miró a Luciana con esos ojos oscuros que ahora estaban nublados por el dolor. Su cola se movió una vez, débilmente. Luciana sabía que no tenía mucho tiempo. Sombra estaba entrando en shock. La hipotermia no tardaría en aparecer. Necesitaba ayuda. Necesitaba un veterinario. Necesitaba... Se obligó a pensar con claridad. Primero, detener el sangrado. Rasgó su propia camisa, creando vendajes improvisados. Los envolvió firmemente alrededor del muslo de Sombra, apretando hasta que el flujo de sangre disminuyó a un goteo. Segundo, calor. Sacó la manta de emergencia de aluminio que llevaba en la mochila, la que había planeado usar solo en casos extremos. Envolvió a Sombra en ella. Tercero, Emma. Recuperó a su hija de la grieta, revisándola rápidamente. Estaba aterrada pero ilesa. Luciana la presionó contra su pecho, besando su cabecita. Cuarto, moverse. No podían quedarse aquí. Necesitaban encontrar ayuda. Pero Sombra apenas podía caminar. Luciana evaluó sus opciones. Podía dejar a Sombra, tomar a Emma y buscar ayuda. Pero para cuando regresara, el perro podría estar muerto por desangrado o hipotermia. Podía quedarse aquí, esperando que alguien los encontrara. Pero nadie sabía dónde estaban, y Emma necesitaba estar en un lugar seguro y cálido. La decisión fue desgarradora pero clara. «Vamos, chico», dijo, su voz firme a pesar de las lágrimas. «Tú también vienes». Colocó a Emma en la mochila portabebés, ajustó todas las correas. Luego se agachó junto a Sombra. «Puedes hacerlo, sé que puedes». Comenzó a caminar, lentamente, hacia donde su instinto le decía que debía estar el este. Sombra la siguió, arrastrando su pata trasera, dejando un rastro de sangre rosada en la nieve que ahora caía más gruesa. Cada paso era agonía visible, pero Sombra no se detuvo. Caminaron durante lo que parecieron horas, pero probablemente fueron 40 minutos. El terreno era brutal, rocoso y empinado. Luciana caía regularmente, se levantaba, seguía. Sombra caía también, se levantaba con más dificultad, cada vez, seguía. Emma eventualmente se quedó dormida, agotada por el terror y el llanto. Entonces, cuando Luciana estaba comenzando a perder la esperanza, vio algo entre los árboles adelante.
una estructura de metal, un repetidor de radio, lo que significaba que había un camino de servicio cerca, y caminos de servicio significaban posibilidad de vehículos, de gente. Renovó sus fuerzas y aceleró el paso. Sombra tropezó, cayó de lado. Esta vez no se levantó inmediatamente. Luciana se arrodilló junto a él. Vamos, Sombra. Casi llegamos. Casi. El perro la miró. Sus ojos estaban vidriosos. Respiraba en jadeos superficiales. Luciana hizo algo que nunca había hecho. Levantó a Sombra. Los 52 kilos del perro más los 9 de Emma, más los 8 de la mochila. 70 kilos que su cuerpo de 60 kilos no debía poder cargar. Pero los cargó. Tambaleándose, con las piernas temblando, caminó los últimos 100 metros hasta el camino de servicio. Allí, milagrosamente, había un vehículo. Un Toyota Hilux de mantenimiento de la reserva, con 2 guardaparques que habían subido a verificar el repetidor después de que se reportaran comunicaciones intermitentes. Vieron a Luciana emerger del bosque, cubierta de sangre y lodo, cargando un perro masivo y un bebé. Corrieron hacia ella. Lo que siguió fue un borrón de actividad frenética. Radio al puesto principal, llamada a veterinaria, vehículo bajando la montaña a velocidad peligrosa por caminos de tierra convertidos en ríos de lodo. Emma siendo revisada, Luciana siendo envuelta en mantas térmicas y Sombra siendo llevado directamente a la clínica veterinaria en Villa Carlos Paz. Durante el viaje de 40 minutos, Luciana sostuvo la cabeza de Sombra en su regazo. El perro estaba inconsciente ahora, su respiración superficial y errática. «Resiste», susurraba ella una y otra vez. «Resiste». Llegaron a la clínica. Sombra fue llevado directamente a cirugía. Luciana, cubierta de sangre que mayormente no era suya, se sentó en la sala de espera con Emma en brazos. Su madre había sido contactada y venía en camino desde Buenos Aires. Colegas guardaparques estaban llegando. Pero Luciana no hablaba con nadie. Solo miraba la puerta de la sala de operaciones. 3 horas después, el veterinario salió. El doctor Ramón Esteves, de 50 y tantos años, con anteojos de marco grueso y una barba gris bien recortada, tenía expresión seria. Es extraordinario que haya llegado vivo hasta aquí», dijo. La herida en el muslo seccionó una arteria importante. Perdió casi 40% de su volumen de sangre. Las otras laceraciones, aunque parecen graves, son mayormente superficiales. Pero esa arteria... «¿Va a vivir?», interrumpió Luciana, su voz apenas un susurro. El doctor la miró por un largo momento. «Hicimos todo lo que pudimos. Reparamos la arteria, suturamos los desgarros musculares, estabilizamos la pata. Pero las próximas 24 horas son críticas. Si no hay infección, si no hay complicaciones, tiene una oportunidad. Puedo verlo, está en recuperación, aún sedado, pero sí, puede pasar». Luciana siguió al veterinario a una sala pequeña donde Sombra yacía sobre una mesa acolchada, conectado a un suero intravenoso y envuelto en vendajes blancos que ya mostraban manchas rosadas. Su respiración era más regular ahora, asistida por el medicamento. Ella se acercó, tocó su cabeza suavemente. «Gracias», susurró, «gracias por protegernos». La cola de Sombra se movió una vez, débilmente, incluso en su sueño inducido. 2 días después, algo inesperado ocurrió. Luciana había pasado casi todo ese tiempo en la clínica, alternando entre sentarse junto a Sombra y amamantar a Emma. Su madre había llegado y se había ofrecido a llevar a la bebé a casa, pero Luciana se había negado. Necesitaba tenerlas a ambas cerca, a sus 2 responsabilidades más importantes. Sombra había despertado la primera noche, confundido y dolorido. El doctor Esteves había administrado más analgésicos. La segunda noche había sido mejor. El perro había bebido agua, había aceptado un poco de comida blanda. Entonces llegó la visita. Un hombre de unos 40 años, delgado, con cabello oscuro y ojos hundidos que hablaban de poco sueño reciente, apareció en la clínica preguntando por Sombra. Se identificó como el doctor Julián Reyes, biólogo especializado en fauna silvestre de la Universidad Nacional de Córdoba. «Vi el reporte en el sistema de guardaparques», explicó. «Un encuentro con lobos en la Sierra de los Gigantes. Necesito hacerle algunas preguntas». Luciana, exhausta y emocional, le contó todo.
El deslizamiento, los 3 lobos, el ataque, la defensa de Sombra. El doctor Reyes escuchó con atención creciente. Cuando ella terminó, él se frotó la cara con ambas manos. ¿Qué?, preguntó Luciana, alarmada por su expresión. Esos lobos no deberían estar ahí, no en ese número, no cazando tan agresivamente. ¿Qué quiere decir? El biólogo sacó una tablet de su mochila, buscó algo, se la mostró. En la pantalla había un mapa de la región con puntos rojos marcados. Estos son reportes de ataques a ganado y encuentros cercanos con humanos en los últimos 3 meses. Todos en un radio de 70 kilómetros alrededor de donde ustedes estaban. Luciana contó los puntos. Había al menos 20. ¿Lobos? Sí, pero no lobos normales actuando en su territorio natural. Estos animales están siendo desplazados. Algo los está empujando hacia el sur, hacia áreas pobladas, y los está haciendo más agresivos de lo normal. ¿Qué los está empujando? El doctor Reyes vaciló. No estamos seguros aún. Hay varias teorías. Degradación de su hábitat natural por actividad minera ilegal al norte, reducción de sus presas naturales por caza furtiva, o se detuvo, o qué, o están huyendo de algo. Hay reportes no confirmados de cazadores que ingresan a la Reserva del Norte, no para cazar legalmente, sino para capturar lobos vivos, para venderlos. ¿Venderlos? ¿A quién? Coleccionistas privados, zoológicos ilegales, peleas clandestinas donde enfrentan lobos contra perros. Es un mercado oscuro pero lucrativo. Luciana sintió náuseas. Entonces los lobos que atacaron a Sombra probablemente estaban desesperados, fuera de su territorio, hambrientos, estresados. Los lobos normalmente evitan a los humanos, pero estos estaban en modo de supervivencia extremo. El doctor Reyes la miró con intensidad. Su perro. Lo que hizo fue extraordinario, pero también nos dio información crítica. Ahora sabemos exactamente dónde está operando al menos una de estas manadas desplazadas. Podemos rastrearlos, entender mejor el patrón, tal vez incluso encontrar a quienes los están perturbando. ¿Qué necesita de nosotros? Necesito coordinar con el servicio de guardaparques una expedición de rastreo. Y necesito saber si estaría dispuesta a que Sombra, una vez recuperado, nos ayudara. Luciana frunció el ceño. ¿Ayudar cómo? Los dogos argentinos tienen un olfato excepcional. Si Sombra pudiera identificar el rastro de esos lobos específicos, podríamos seguirlos hasta su punto de origen. Entender de dónde vienen, hacia dónde se dirigen. Él casi murió defendiéndonos. ¿Y usted quiere exponerlo de nuevo? No sería exposición, dijo el doctor Reyes rápidamente. Sería rastreo a distancia, con equipo de protección, con veterinarios y guardaparques armados. Sombra no tendría que enfrentarse a nada, solo seguir un rastro. Luciana miró hacia la sala de recuperación donde Sombra dormía. Déjeme pensarlo, pero no tuvo que pensar mucho. Al día siguiente, cuando el doctor Esteves declaró que Sombra estaba fuera de peligro inmediato, Luciana tomó su decisión. Lo haremos, le dijo al doctor Reyes. Pero con condiciones. Yo voy también. Y si en cualquier momento siento que Sombra está en peligro, nos retiramos. El biólogo asintió. Aceptado. 3 semanas después, Sombra había sanado lo suficiente para caminar sin dolor, aunque con una leve cojera permanente que se sumaba a su balanceo existente. Ahora tenía 2 peculiaridades en su andar, en lugar de una. La expedición se organizó meticulosamente. 6 personas, el doctor Reyes, 2 guardaparques adicionales entrenados en rastreo de fauna, un veterinario de campo, Luciana y Sombra. Emma se quedó con su abuela. Regresaron a la zona donde había ocurrido el ataque. Los rastros en la tierra ya se habían borrado por más lluvias, pero Sombra no necesitaba huellas visuales. Lo llevaron al lugar exacto donde había ocurrido el enfrentamiento. Sombra olfateó el suelo, las rocas, el aire. Su cuerpo se tensó. Recordaba. Entonces levantó la cabeza, apuntando hacia el noroeste, y comenzó a caminar. Lo siguieron durante 3 días, acampando cada noche en tiendas reforzadas, siempre manteniendo vigilancia. Sombra los llevó a través de terreno que ningún mapa mostraba, siguiendo un rastro olfativo que solo él podía percibir. El tercer día encontraron lo que buscaban. Un campamento oculto en un valle remoto. Había jaulas, muchas jaulas, algunas vacías,
Otras contenían lobos capturados, delgados y desesperados. Y había hombres, 5 cazadores furtivos con rifles, trampas y vehículos todoterreno modificados. Los guardaparques llamaron refuerzos. 2 horas después, fuerzas policiales provinciales rodearon el campamento. Hubo un enfrentamiento breve. Un furtivo intentó huir y fue capturado. Otro se rindió inmediatamente. Los demás, al ver que estaban superados en número, tiraron sus armas. En las jaulas encontraron 8 lobos. También encontraron documentos que revelaban una red de tráfico de fauna silvestre que operaba en 3 provincias, vendiendo animales capturados a compradores en Paraguay y Brasil. El doctor Reyes examinó a los lobos capturados. Uno de ellos, un macho grande con una cicatriz en el hocico, tenía su pata delantera derecha vendada de forma rudimentaria. «Este», dijo el biólogo mirando a Luciana, «este es el que atacó a Sombra». El lobo la miró a través de los barrotes de la jaula. No había agresión en sus ojos ahora, solo cansancio. «¿Qué pasará con ellos?», preguntó Luciana. «Serán evaluados, tratados y luego reubicados en su hábitat original al norte, una vez que confirmemos que los furtivos ya no operan ahí. Con suerte, podrán volver a una vida normal». Luciana se acercó a la jaula. Sombra gruñó suavemente, pero no atacó. «No te culpo», le dijo al lobo. «Estabas haciendo lo que tenías que hacer para sobrevivir, igual que nosotros». El lobo parpadeó lentamente, una señal de no agresión en lenguaje canino. Lo que nadie había esperado era lo que vino después. La historia del dogo que había rastreado a una red de tráfico de fauna silvestre se difundió. Primero en medios locales de Córdoba, luego nacionales, finalmente internacionales. Sombra se convirtió en algo más que un héroe local. Se convirtió en un símbolo. Las autoridades provinciales, presionadas por la atención mediática y la indignación pública, iniciaron una investigación exhaustiva del comercio ilegal de fauna. La red desmantelada en el valle resultó ser solo un nodo de una operación mucho más grande que involucraba políticos corruptos, empresarios mineros y traficantes internacionales. 12 arrestos más siguieron en los meses subsiguientes. 2 legisladores provinciales renunciaron bajo presión. Se cerraron 3 empresas mineras que operaban ilegalmente en zonas protegidas. Pero el cambio más significativo fue otro. 6 meses después del incidente, la legislatura provincial de Córdoba aprobó unánimemente la Ley Sombra, como la prensa la había bautizado, oficialmente titulada Ley de Protección Integral de Fauna Silvestre y Prevención del Tráfico. La legislación aumentaba dramáticamente las penas por captura y comercio ilegal de animales, destinaba fondos específicos para patrullaje y monitoreo de áreas protegidas y establecía un programa de entrenamiento de perros de rastreo especializados en detección de fauna capturada. El primer programa piloto se llamó Unidad Canina Sombra. Luciana fue invitada a la ceremonia de firma de la ley en la Casa de Gobierno Provincial. Llevó a Sombra, que caminó por los pasillos de mármol con su cojera característica, ajeno a la atención que generaba. El gobernador, un hombre corpulento de 60 años con bigote gris, se arrodilló frente al perro y le acarició la cabeza. «Gracias, amigo», dijo. «Le diste voz a quienes no la tienen». Sombra movió la cola. Emma, ahora con 14 meses y caminando con pasos tambaleantes, se acercó y abrazó el cuello de Sombra. El perro permaneció inmóvil, paciente, dejando que la pequeña se colgara de él. Los fotógrafos capturaron el momento. Esa imagen apareció en la portada de La Nación al día siguiente. Cuando la primavera llegó a las sierras, pintando los valles de flores amarillas y rojas, Luciana llevó a Emma y Sombra de vuelta al lugar donde todo había comenzado. El sendero había sido reconstruido después del deslizamiento. Nuevos carteles informativos ahora incluían información sobre fauna local y qué hacer en caso de encuentros con animales salvajes. Caminaron hasta el afloramiento rocoso, donde Sombra había plantado sus patas y se había negado a ceder. Luciana se sentó en una piedra lisa, con Emma en su regazo. Sombra se recostó a su lado, su pelaje blanco brillando bajo el sol de primavera. El viento traía aromas de hierba nueva y tierra húmeda. En la distancia, un cóndor planeaba en círculos térmicos, sus alas extendidas como brazos oscuros contra el cielo celeste.
¿Sabes qué aprendí?, le dijo Luciana a Sombra, sabiendo que el perro no entendía las palabras, pero quizá comprendía el tono. Aprendí que la valentía no es no tener miedo, es tener miedo y no retroceder de todas formas. Sombra la miró con esos ojos oscuros que habían visto tanto. Emma balbuceó algo ininteligible, alcanzando las orejas del perro. Luciana pensó en todo lo que había cambiado. Los lobos ahora estaban siendo monitoreados en su hábitat restaurado. Los furtivos estaban en prisión. Nuevos guardaparques estaban siendo entrenados. La unidad canina Sombra ya tenía 6 perros operativos, ayudando en reservas de 3 provincias. Una sola pata herida, un solo perro que se negó a ceder, y el mundo cambió un poco. No de forma dramática, no de un día para otro, pero cambió. Las decisiones más importantes rara vez llegan anunciadas. Llegan en momentos de lluvia y miedo, cuando tienes que elegir entre retroceder o plantar tus patas en tierra fangosa y defender lo que amas, sin importar el precio. Sombra había elegido plantar sus patas, y esa elección creó ondas que seguían expandiéndose, tocando vidas que nunca conocería, protegiendo criaturas que nunca vería. Luciana se levantó, ajustó a Emma en su cadera. «Vamos a casa, Sombra». El perro se incorporó, sacudió su pelaje y comenzó a caminar por el sendero con ese andar peculiar que ahora tenía 2 ritmos en lugar de uno. No perfecto, pero inquebrantable, exactamente como debía ser. ¿Y tú, has conocido a alguien que se negó a retroceder cuando todo indicaba que debía hacerlo? ¿Has presenciado valentía en su forma más pura, sin pretensiones ni medallas? Comparte esta historia con alguien que necesite recordar que los actos más pequeños de coraje pueden cambiar el rumbo de muchas vidas. Nos encontramos en la próxima historia. Cuídate y cuida a los tuyos. Prefacio para descripción. Un dogo herido se enfrenta a 3 lobos para proteger a un bebé en las sierras argentinas, pero lo que descubre la investigación posterior revela una oscura red de tráfico que cambiará las leyes de protección animal de toda la provincia.